El cáncer gástrico es un crecimiento descontrolado de las células que cubren la superficie interna del estómago. Estas células pueden invadir el resto de la pared gástrica y luego diseminarse a otros órganos o sistemas, por ejemplo, a través de los ganglios linfáticos, el hígado, el peritoneo, el pulmón. Ya. El, el cáncer gástrico es el segundo tipo de cáncer más común en el mundo, con más de 680.000 casos nuevos cada año. Desde el punto de vista histológico y epidemiológico, ha sido clasificado en dos tipos: el adenocarcinoma tipo intestinal y adenocarcinoma tipo difuso. El adenocarcinoma tipo difuso es el más frecuente en poblaciones de baja incidencia. El tipo intestinal está relacionado más con factores ambientales, mientras que el tipo difuso está relacionado con factores genéticos. Existe una mayor predisposición en individuos de grupo sanguíneo de tipo A, eh, y el 90% de cáncer gástrico son adenocarcinomas y el resto son linfomas no Hodgkin, tumores de estroma gastrointestinal y tumores carcinoides. Ya, en cuanto a la epidemiología, 45 de cada 100.000 personas son afectadas en países como Japón, América Latina y en Europa Occidental, mientras que 15 de cada 100.000 personas son afectadas en países como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Y aquí también tiene que ver mucho el sexo. Por ejemplo, afecta más a varones que a mujeres. Ya. Eh, en cuanto a la etiología y la patogenia, existen dos tipos. La intestinal lo que va a provocar es la formación de estructuras tubulares que imitan las glándulas intestinales, y mientras que el difuso, estas carecen de estructura glandular y lo que van a hacer es invadir la pared gástrica con más frecuencia. Entre el agente etiológico más común tenemos el Helicobacter pylori. Ya. Decimos que el tipo intestinal está causada más por factores ambientales, como por ejemplo el Helicobacter pylori, que esta es una bacteria gram negativa, microaerófila, que coloniza el tejido del epitelio gástrico. A nivel de la mucosa gástrica, lo que va a provocar es primeramente una inflamación, luego el cuadro se exacerba. También va a influir los factores dietéticos. Por ejemplo, la dieta con alto contenido de sal, ahumados, nitratos y un bajo contenido de frutas y verduras frescas van a ayudar a que se provoque esta patología. Y el consumo de sustancias como tabaco y el alcohol, por ejemplo, los fumadores tienen un porcentaje del 1,6 al 1,8% más probabilidad de contraer esta enfermedad o de padecer este tipo de enfermedad. También el uso de los fármacos como el ácido acetilsalicílico y los AINES, ya que sus efectos secundarios actúan más a nivel gastrointestinal y cardiovascular. Em, También va a contar lo que es el nivel socioeconómico. Por ejemplo, la mala higiene, la infección por Helicobacter pylori, la falta de refrigeradores y la mayor exposición a carcinógenos ambientales. En cuanto al difuso, había dicho de que eh, está afectada más por factores hereditarios. Por ejemplo, existen ciertos síndromes neoplásicos familiares con una prevalencia elevada al cáncer gástrico, como son la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch.
También existe una forma de cáncer gástrico hereditario autosómico dominante y que aparece como consecuencia de mutaciones en el gen que codifica el Helicobacter pylori. En cuanto a los procesos premalignos, tenemos la gastritis crónica trófica y la metaplasia intestinal. En la gastritis crónica trófica vamos a tener una pérdida de tejido glandular especializado en la zona correspondiente del estómago. Esta es multifocal y también es corporal. En la metaplasia intestinal tenemos la metaplasia tipo intestino delgado o completa, la metaplasia intestinal tipo colónica o incompleta, pero la primera era completa. Ya. También tenemos la metaplasia intestinal tipo 1, la metaplasia intestinal tipo 2 y la metaplasia intestinal tipo 3. Ya. En la displasia gástrica va a haber, bueno, los pacientes de bajo grado se debe realizar un seguimiento endoscópico, mientras que en los pacientes de alto riesgo se debe realizar un seguimiento endoscópico estricto. En los pólipos gástricos, la mayoría son de origen hiperplásico con escaso potencial de malignización, que además se asimilan a los pólipos de más de 1 centímetro. Ya. Em, la gas- También los factores que van a influir es la gastrectomía previa, que parece ser un factor de riesgo más para el desarrollo del cáncer gástrico. La enfermedad de Menetier, que por la formación de pliegues gástricos gigantes y la hiperplasia epitelial es un factor predisponente. Y la úlcera gástrica, por la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Ya. En cuanto a las características clínicas, el cáncer gástrico no suele presentar síntomas hasta que invade la capa muscular propia y cuando suele ser ya un proceso avanzado que ensombrece el pronóstico, se puede presentar estos síntomas, por ejemplo, la pérdida de peso, el dolor abdominal, también pueden presentarse náuseas, vómitos y disfagia. A veces suelen aparecerse síndromes neoplásicos que son de poca frecuencia. En el último momento diagnóstico de cáncer gástrico basado no son infrecuentes las metástasis, siendo las principales órganos diana que es en el hígado, los pulmones, el peritoneo y la médula. Mm, El diagnóstico del cáncer gástrico se realiza mediante la endoscopia digestiva alta, que es la prueba de elección, pruebas del laboratorio como la analítica sanguínea, la ecografía abdominal. Esta casi no tiene utilidad, pero por la interposición del gas se puede realizar. La ecografía endoscópica permite visualizar las 5 capas de la pared gástrica y posibilita estadificar la profundidad de la invasión. La tomografía computarizada va a ayudar a detectar el cáncer gástrico avanzado en un 65-90% de los casos. Esto se utiliza para la detección de la metástasis a distancia. Tenemos la resonancia magnética y el tránsito gastroduodenal. La resonancia magnética permite clasificar el estadio del tumor y la gastroduodenal presenta una menor sensibilidad. El tratamiento para el cáncer gástrico de elección es la cirugía o la resección endoscópica mucosa. Son las primeras opciones en pacientes con tumores en estadios iniciales
En pacientes con alto riesgo quirúrgico se prefiere la resección endoscópica de la mucosa. Ya, si el tumor es rescatable, perdón, se intenta conseguir la resección completa con adecuados márgenes libres de tumor considerando el tratamiento. Se comienza realizando la gastrectomía subtotal o total de acuerdo el cuadro en aquellos cánceres de localización distal y la gastrectomía proximal en los cánceres de localización proximal. Para el cáncer irreversible se realiza un tratamiento quirúrgico. La resección laparoscópica ofrece ventajas y un menor número de complicaciones por sangrado y mejor y más rápida recuperación. La quimioterapia debe reservarse únicamente para pacientes con buen estado funcional. Otros tumores que pueden presentarse son el linfoma gástrico, tumores carcinoides gástricos, tumores del estroma gastrointestinal. En el linfoma gástrico son el 5% y que se origina en el tejido linfoide de la mucosa y la submucosa gástrica. El carcinoide gástrico son muy poco frecuentes, suponen un 0,3% de la neoplasia gástrica y derivan de las células neuroendocrinas del tubo digestivo. Y los tumores del estroma gastrointestinal son de origen mesenquimatoso derivado de las células intersticiales de Cajal. Su localización es más frecuente. Ya para terminar, vamos a hablar acerca del cribado y la prevención. Bueno, existen muchas situaciones asociadas a un mayor riesgo del cáncer gástrico. Prácticamente para ninguna de ellas se ha demostrado el beneficio del seguimiento para la detección precoz del tumor. El cribado del cáncer gástrico en países con baja incidencia del tumor es controvertido. La prevención se plantea en familiares de pacientes con cáncer gástrico difuso hereditario y en pacientes con infección del Helicobacter pylori. O sea, primero tenemos que tratar este agente, es el más causal. En países con alta incidencia del cáncer gástrico, el cribado poblacional mediante la gastroscopía es útil para la detección precoz del tumor.